Me quedé atónita por el comportamiento de Sophie. Claro, habíamos tenido nuestra cuota de discusiones insignificantes antes, pequeños gestos de fastidio con los ojos en las reuniones familiares, comentarios sarcásticos que ella creía ingeniosos. Pero nada que le diera el derecho de hacer lo que hizo esa noche. No fue solo lo que dijo o la forma en que lo dijo, fue el hecho de que lo había hecho deliberadamente delante de todos y actuó como si no fuera nada. Lo que lo empeoró fue su padre. Él estaba sentado allí mismo, vio todo y no dijo ni una sola palabra. Ni siquiera un desganado, eso no es apropiado. Simplemente bajó la mirada a su plato como si no fuera su problema. Y el resto de mi familia, incluida mi madre, parecía completamente perdida sobre cómo reaccionar, como si hubieran olvidado la decencia básica. La velada había comenzado con bastante normalidad. Los había invitado a mi cena de cumpleaños, decidida a que fuera algo pequeño y a evitar el caos habitual que se produce cuando se reúne demasiada gente. Había pasado todo el día cocinando, poniendo la mesa, asegurándome de que todo se sintiera acogedor. Incluso me había regalado un atuendo nuevo, una blusa color crema con un brillo suave y una falda verde oscuro que me hacía sentir elegante. Había planeado que esta noche se sintiera como una pequeña celebración solo para nosotros. Sophie había estado callada durante la mayor parte de la cena, jugueteando con su teléfono mientras los adultos hablaban. A mitad de la comida, se levantó para rellenar su vaso con el ponche que yo había preparado. Ni siquiera le estaba prestando atención hasta que sentí la salpicadura fría sobre mí. El líquido rojo oscuro empapó mi blusa y mi falda, goteando instantáneamente al suelo y salpicando la silla. Por un segundo, pensé que podría haber sido torpeza, pero cuando levanté la vista, ella estaba allí de pie, sosteniendo su vaso vacío y mirándome fijamente a los ojos. Entonces lo dijo, alto, claro y con una sonrisa: ahora te ves tan barata como realmente eres. Silencio. No un silencio de asombro, sino más bien esa pausa incómoda en la que todos esperan que alguien más se encargue. Esperé a que Clare le dijera a su hija que se disculpara, pero Clare no dijo nada. Mi madre rompió el momento negando con la cabeza y diciendo: «Oh, Emily, es solo una pequeña broma. No exageres». Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Había sufrido mi buena dosis de humillaciones en esta familia, pero esta se iba a quedar grabada a menos que yo hiciera algo al respecto. Me disculpé, sonriendo como si no importara. Pero por dentro, ya estaba elaborando los detalles. Sabía que no iba a gritar. No iba a devolverle la bebida ni a empezar una pelea delante de todos. Mi venganza no iba a ser ruidosa. Iba a ser silenciosa, deliberada y en el momento justo. Del tipo que deja una marca sin que nadie la vea venir. Este cumpleaños no iba a terminar con velas y pastel. Iba a terminar con una lección que Sophie no olvidaría. Cuando volví a la mesa después de limpiarme, el ambiente en la habitación se sentía más pesado. Nadie me miraba directamente, pero podía sentir sus ojos desviarse cada vez que me movía. Me senté como si nada hubiera pasado, rellené mi vaso con calma y me reincorporé a la conversación como si mi ropa no estuviera todavía húmeda y oliendo a ponche. Probablemente pensaron que lo dejaría pasar, como siempre había hecho. Ese fue su error. Sophie no me miró a los ojos. Siguió jugueteando con su teléfono, sonriendo de vez en cuando con aire de suficiencia, como si hubiera ganado algo. Clare hablaba de un proyecto de trabajo y mi madre intervenía de vez en cuando, tratando de que la velada siguiera adelante. Yo reía cuando ellos reían, asentía cuando hablaban y no daba ninguna señal de que estuviera pensando en el incidente. Pero lo estaba. Para cuando se sirvió el postre, ya tenía mi plan formándose. No iba a gritar, llorar ni salir corriendo. No iba a darles la satisfacción de verme alterada. Mi venganza no iba a ser un único momento explosivo. Iba a ser silenciosa, precisa y profundamente inconveniente. Cuando terminó la noche, todos se fueron sin un atisbo de tensión en sus voces. Quizás pensaron que la broma había pasado. Eso me venía muy bien. Cerré la puerta con llave detrás de ellos, me serví una copa de vino y me senté frente a mi ordenador portátil. Clare me había pedido una vez que le encargara algo por internet cuando estaba en el extranjero. Me había dado la información de su tarjeta de crédito por teléfono y yo la había guardado para hacer el pedido. Nunca cambió la tarjeta después. Con los años, probablemente había olvidado que yo la tenía.
Entré en su cuenta. Allí estaba, activa, con un saldo lo suficientemente grande como para cubrir la juerga de compras de la que Sophie llevaba semanas presumiendo. Hice clic en unos cuantos botones, rellené el motivo requerido y la cancelé por completo. No congelada, no pausada. Desaparecida. Ese fue el primer paso. Pequeño, casi invisible, pero suficiente para crear una onda expansiva. No necesitaba que lo relacionara conmigo de inmediato. De hecho, prefería que no lo hiciera. La confusión era tan satisfactoria como la ira. Pero el verdadero golpe no iba a ser por dinero. Verás, el coche de Sophie, el que presumía en Instagram, el que usaba para llevar a sus amigos, no era técnicamente suyo. Era mío. Mi nombre estaba en el título de propiedad. Lo había comprado hacía 2 años, cuando las finanzas de Clare eran un desastre, bajo el acuerdo de que me lo pagarían poco a poco. Nunca lo hicieron, pero actuaban como si el coche fuera de Sophie por derecho. Las llaves estaban en el cajón de mi cocina. Tenía un amigo con un garaje seguro al otro lado de la ciudad. Esa noche, puse las llaves en mi bolso y me fui a la cama con una calma que no había sentido en años. Mañana por la mañana, Sophie iba a aprender algo que su madre nunca le había enseñado: algunas personas no juegan según tus reglas. Me desperté temprano a la mañana siguiente, más temprano de lo que suelo hacerlo los fines de semana. La casa estaba en silencio y el aire todavía tenía esa leve energía de suficiencia de la noche anterior. Preparé café, dejé mi taza en la encimera y cogí mi bolso. Las llaves del coche estaban dentro, exactamente donde las había puesto la noche anterior. La rutina de fin de semana de Sophie era predecible. Nunca se levantaba antes de las 9, a menos que tuviera algo emocionante que hacer. Eso me daba tiempo más que suficiente. Salí sigilosamente, abrí su precioso cochecito y me deslicé en el asiento del conductor. El interior todavía olía ligeramente a su perfume, ese tipo excesivamente dulce que las adolescentes creen que las hace sofisticadas. Las calles estaban vacías. Conduje hasta el otro lado de la ciudad, al local de mi amigo Mark, un garaje seguro detrás de su taller. Mark no preguntó por qué estaba allí antes del amanecer. Simplemente me vio entrar, me escuchó decir: guárdalo aquí un tiempo, y asintió. Eso es algo que me gusta de Mark, no es indiscreto. A las 8:40 de la mañana, ya estaba de vuelta en casa, sentada en la mesa de mi cocina con mi café y una vista clara de la entrada. Justo en el momento preciso, Sophie salió, sudadera con capucha, moño desordenado, llaves en mano. Se detuvo en seco. Su cabeza giró hacia un lado y luego hacia el otro. Caminó hasta el bordillo, miró a lo largo de la calle e incluso echó un vistazo a las entradas de los vecinos. Luego empezó a caminar de un lado a otro. Sacó el teléfono. Unos minutos de conversación frenética. No necesitaba oír su voz para imaginar el tono, mitad pánico, mitad indignación. Poco después, el coche de Clare entró chirriando en la entrada. Salió, ya hablando con Sophie, agitando los brazos, escudriñando la calle como si esperara que el coche apareciera mágicamente si miraba con suficiente atención. Ambas se subieron al coche de Clare y se fueron rápidamente. Me las imaginé yendo directamente a la comisaría. Sophie insistiendo en que se lo habían robado. Clare exigiendo urgencia. El oficial explicando tranquilamente el proceso, sabiendo muy bien que la mayoría de los coches robados simplemente están mal aparcados o han sido remolcados. Al mediodía, Clare me llamó. No me preguntó si había visto algo. Se lanzó directamente a quejarse de lo inseguro que se había vuelto mi vecindario, de cómo los jóvenes ya no pueden tener nada bonito y de cómo la policía no hace su trabajo. Hice los ruidos adecuados, comprensiva pero distante, y la dejé desahogarse sin ofrecer ayuda, porque la ayuda no iba a llegar. No de mi parte. El coche estaba a salvo, guardado, y se quedaría justo donde estaba. No se trataba de destruirlo ni de quedármelo para siempre. Se trataba de quitarles algo a lo que asumían que tenían derecho, hacerles vivir sin ello, sentir el peso de la ausencia. ¿Y la mejor parte? Todavía no tenían ni la más remota idea de que había sido yo. Al segundo día, el tono de las llamadas de Clare había cambiado. El pánico seguía ahí, pero se había endurecido hasta convertirse en ira. Sophie ya no estaba solo disgustada, estaba furiosa.
Perder el coche significaba que se había perdido un almuerzo del que llevaba semanas presumiendo, había faltado a su trabajo a tiempo parcial, y ahora Clare se negaba a prestarle su propio coche, temerosa de que Sophie perdiera ese también. Imaginé a Sophie de mal humor en su habitación, la puerta cerrada de un portazo, el teléfono vibrando con mensajes sin respuesta de amigos que habían seguido adelante sin ella. Solo eso ya era satisfactorio, pero entonces un problema inesperado cayó en mis manos. Clare llamó a media mañana, sonando estresada pero tratando de actuar con naturalidad. Dijo que tenía una factura urgente que pagar, pero que su cuenta había sido congelada temporalmente debido a una actividad fraudulenta vinculada a su tarjeta de crédito ahora cancelada. No pidió dinero directamente al principio. Le dio vueltas al asunto, mencionando que andaba corta este mes y que todavía estaba esperando noticias del banco. Pero finalmente, la petición llegó. Le dije que lo miraría y terminé la llamada sin comprometerme. Saber que ahora estaban luchando por conseguir dinero sin tener ni idea de que yo lo había causado era más satisfactorio que cualquier cosa que hubiera planeado originalmente. Más tarde esa tarde, fui a la tienda de comestibles. En el pasillo de los cereales, casi me choco con Sophie. Estaba con dos de sus amigas, charlando y riendo hasta que me vio. Su expresión cambió al instante. No la saludé. Ni siquiera reduje la velocidad. Simplemente pasé de largo como si fuera una extraña. Pero al girar hacia el siguiente pasillo, oí su voz, baja y rápida, diciéndole algo a sus amigas que hizo que ambas me miraran. Una de ellas incluso se quedó mirando un poco más de lo debido, como si acabara de oír algo que no estaba segura de si debía creer. Al anochecer, la situación había vuelto a cambiar. Clare llamó, pero esta vez su tono era diferente, más agudo, cauteloso. Empezó a preguntar si había notado a alguien merodeando por mi calle últimamente, si me habían desaparecido paquetes, si tal vez la cámara de mi timbre había grabado algo. No me acusó directamente, pero me di cuenta de que estaba dándole vueltas al asunto. Quería ver si yo cometía un desliz. El giro más grande llegó más tarde esa noche, cuando mi madre llamó. Dijo que Clare había mencionado que alguien de la familia podría ser responsable de lo ocurrido. No dijo mi nombre, pero me di cuenta de que estaba sondeando, esperando mi reacción. Mantuve la voz serena, le dije que esperaba que encontraran el coche pronto, y añadí que quizás simplemente estaba abandonado en algún lugar, esperando a ser recogido. Lo que pasa con la sospecha en las familias es que no se queda quieta. Crece, se extiende y vuelve a la gente en contra de los demás más rápido de lo que la verdad jamás podría. No había planeado que empezaran a dudar unos de otros tan pronto. Pero ahora que estaba sucediendo, no iba a detenerlo. Solo tenía que mantenerme callada, tranquila y observar cómo las grietas se ensanchaban. Y se ensancharían. Estaba segura de ello. Al tercer día, no necesitaba ver a Clare y Sophie para saber que las cosas se estaban desmoronando. Podía oírlo en el tono cortante de la voz de Clare cada vez que llamaba y en los gritos ahogados de fondo. Cualquier fachada de cortesía que intentaron mantener al principio se había derrumbado. Por lo que Clare dejó entrever, había empezado a presionar a Sophie sobre si podría haber dejado que alguien condujera el coche o si había hecho algo descuidado que provocó su desaparición. Sophie juró que no, pero Clare seguía volviendo al tema, claramente no convencida. El coche desaparecido ya era bastante malo, pero si a eso le añadías la tarjeta de crédito congelada y la reputación de Sophie de ser descuidada con sus cosas, la sospecha estaba prácticamente servida en bandeja de plata. Al mediodía, recibí un mensaje de texto de Clare que me dejó helada por un segundo. Decía, si descubro que estás ocultando algo sobre el coche, no voy a sacarte del apuro. Supe al instante que no era para mí. Lo había enviado al número equivocado. No respondí. Simplemente lo dejé ahí, sabiendo que finalmente se daría cuenta del error y se preguntaría si yo lo había interpretado. Un par de horas más tarde, un amigo en común me llamó para contarme sobre una escena en su entrada. Sophie le había estado gritando a Clare tan fuerte que los vecinos salieron a mirar. Sophie la acusó de culparla siempre cuando las cosas salían mal, mientras que Clare respondió que Sophie era egoísta y descuidada, y que esto era solo otro ejemplo. Terminó con Sophie entrando furiosa en la casa y cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas, dejando a Clare sola en la entrada, con las manos en las caderas, mirando a la nada. Esa noche, mi madre llamó por segunda vez en 2 días, con un tono notablemente más frío.
Dijo que Clare había insinuado de nuevo que alguien de la familia podría estar detrás del coche desaparecido. Mamá no me acusó directamente, pero me di cuenta de que estaba tanteando el terreno. Mantuve la voz firme, le dije que sería terrible si eso fuera cierto, e incluso añadí que mantendría los ojos abiertos por si veía el coche cerca. Pareció lo suficientemente satisfecha como para terminar la llamada, pero pude sentir que la sospecha todavía hervía bajo la superficie. La mejor parte era saber que no tenían ni idea de que el coche estaba intacto en el garaje cerrado de Mark. Lo revisé esa tarde. Estaba impecable, con el depósito de gasolina lleno, exactamente como Sophie lo había dejado la última vez. La única diferencia era que ella no podía tocarlo. Cuando se me ocurrió el plan por primera vez, pensé que me quedaría con el coche una semana. Eso parecía tiempo suficiente para dejar claro mi punto. Pero ahora, viéndolas desmoronarse más rápido de lo que había imaginado, estaba empezando a pensar que una semana podría ser generoso. Si ya estaban tan afectadas después de 3 días, quería ver qué haría otra semana. Al quinto día, Clare y Sophie ya ni siquiera fingían ser cordiales. Lo que comenzó como discusiones sobre el coche desaparecido se había convertido en auténticas peleas a gritos sobre todo lo que habían estado guardando durante años. Me enteré por un vecino de que Sophie había acusado a Clare de arruinarle la vida y de no confiar nunca en ella, mientras que Clare le contestó que Sophie no apreciaba nada y actuaba como si el mundo le debiera algo. El coche ya no era el problema. Era solo la cerilla que había prendido fuego a años de resentimiento. Podría haberlo terminado en ese mismo momento. Tenía las llaves. Podría haber devuelto el coche, llamado a Clare y haber hecho el papel de heroína. Pero había algo satisfactorio en dejarlas retorcerse en esa incertidumbre. Ambas estaban tan seguras de que el mundo las había agraviado, pero ninguna podía decir exactamente cómo. En la 7ª mañana, decidí que era el momento. El daño estaba hecho, y alargarlo más podría hacerlas sospechar de la manera equivocada. Me levanté antes que el sol, cogí las llaves y conduje el coche de vuelta. No lo puse en su entrada. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado directo. En cambio, lo aparqué a 2 calles de distancia, frente a una casa de alquiler vacía. Cerré las puertas con llave, deslicé las llaves debajo del asiento del conductor y me alejé sin mirar atrás. Poco después del mediodía, Clare me envió un mensaje de texto. El coche apareció. Sin daños. La policía no sabe quién lo tenía. Un segundo después, otro mensaje, la cosa más rara que ha pasado nunca. Miré la pantalla durante un largo momento, sonriendo para mis adentros, y luego dejé el teléfono sin responder. 2 horas más tarde, Sophie publicó una foto en internet. Estaba sentada en el capó del coche, sonriendo, con el pie de foto, adivinad quién ha vuelto. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un intento de volver a su antigua vida como si nada. Pero yo sabía que no era así. Lo habían sentido, la pérdida, la inconveniencia, la incertidumbre. Había hecho su trabajo. Habían aprendido a su manera que las cosas pueden desaparecer sin previo aviso, y que a veces no hay a quien culpar más que a uno mismo. Nunca admití nada, y nunca lo haré. No lo necesito. La mejor parte de la venganza silenciosa es que no deja pruebas, solo una persistente sombra de sospecha. Y ahora esa sombra siempre estará ahí para ellas. Porque la próxima vez que Sophie se pase de la raya o Clare me menosprecie, recordarán esta semana. Recordarán lo rápido que puede desvanecerse la comodidad. Y se preguntarán, solo por un segundo, si soy yo quien tiene las llaves de nuevo. Esa duda, esa pausa antes de actuar, vale más que cualquier discusión a gritos o confrontación dramática. Y para mí, ese fue el verdadero regalo que me hice en mi cumpleaños. La actualización. Habían pasado 3 semanas desde el incidente del cumpleaños, y la vida se había asentado en algo parecido a la normalidad. Todavía veía el coche de Sophie por la ciudad, y cada vez que lo hacía, sentía una pequeña satisfacción privada al saber que una vez lo había hecho desaparecer. Pero las llamadas de Clare se habían calmado. Mamá había dejado de indagar en busca de respuestas. A todas luces, todo había vuelto a ser como antes. O eso pensaba yo. Un sábado por la mañana, estaba preparando café cuando sonó mi teléfono. El nombre de Clare iluminó la pantalla. Casi no contesté.
No estaba de humor para los comentarios pasivo-agresivos que pudiera tener guardados, pero la curiosidad me venció. No perdió el tiempo. Vamos para allá. Estate en casa. Sin explicación. Sin ninguna pista sobre su estado de ánimo. Solo una instrucción. Consideré decir que no, pero algo en su voz no era el tono cortante e impaciente de siempre. Era más suave, casi cauteloso. En contra de mi buen juicio, dije que estaba bien. Una hora más tarde, las vi entrar en mi entrada. Ambas salieron del coche. Sophie no estaba mirando su teléfono por una vez. Tenía las manos metidas en las mangas de su sudadera y miraba al suelo. Clare, en lugar de su habitual aire de superioridad, parecía cuidadosa, como si se estuviera acercando a una situación que no quería estropear. Vinieron juntas a la puerta, y lo primero que noté fue que Sophie sostenía un pequeño ramo de flores frescas. Me las entregó sin decir una palabra al principio, luego sonrió levemente y dijo que eran un detalle. Clare la siguió con una bolsa de regalo de tamaño mediano, envuelta pulcramente en papel dorado y atada con una cinta. La dejó en la mesa de mi comedor y me dijo que la abriera. Dentro había un bolso de cuero. No un bolso cualquiera, sino el mismo que una vez me había detenido a admirar en el escaparate de una tienda hacía casi un año. Nunca se lo había dicho, pero Clare debía de recordar el día. No era barato, y no era algo que esperaría que me comprara. Luego vino la parte que no vi venir. Ambas se disculparon. No del tipo vago y poco entusiasta en el que alguien dice, siento que te sintieras así. Esto fue diferente. Clare admitió abiertamente que se había equivocado al despachar lo que pasó en mi cumpleaños como una broma. Dijo que debería haberme defendido y que lamentaba no haber intervenido. Sophie, para mi sorpresa, no trató de esconderse detrás del sarcasmo. Dijo que su comentario en la cena fue cruel y que había estado pensando en ello desde entonces. Incluso admitió que perder el coche, aunque todavía no sabía cómo había sucedido, le había hecho darse cuenta de lo rápido que te pueden quitar las cosas. Dijo que se había sentido avergonzada, enfadada y, finalmente, simplemente reflexiva sobre todo el asunto. Me quedé allí escuchando, sin decir mucho. Una parte de mí quería creerlas. Una parte de mí quería pensar que tal vez algo había cambiado en ellas durante esos días caóticos. Pero otra parte de mí, la que había vivido años de indirectas sutiles y menosprecios, estaba en guardia. La gente puede cambiar, sí, pero también puede fingir un cambio cuando le conviene. Así que les di las gracias. Acepté las flores, el regalo, la disculpa. Incluso les dije que significaba mucho para mí oírles decir esas cosas. Y en ese momento, lo decía en serio, porque el perdón, al menos por ahora, se sentía más fácil que cargar con el peso del resentimiento. Pero la confianza, eso llevaría más tiempo. He aprendido a no guardar rencor por el simple hecho de guardarlo. Pero también he aprendido que mantener la guardia alta es a veces tan importante como dejar pasar las cosas. Así que, por ahora, veré a dónde lleva esto. Quizás sea un punto de inflexión. Quizás sea solo una actuación temporal. De cualquier manera, me quedaré con el bolso, disfrutaré de las flores mientras duren y recordaré que si las cosas vuelven a ser como antes, no es difícil volver a quitarles las llaves.